El ocultismo es un grupo de doctrinas que proviene de una tradición que tiene su origen en todas las religiones y filosofías, incluso de aquellas que parecen contradecirla. Estas teorías en la antigüedad eran enseñados a aquellos adeptos que mostraban ser dignos de estas y recorrían un ciclo de pruebas iniciáticas para ingresar, reservada a una élite como prevención a utilizar las fuerzas en las que eran adiestrados, ya que podían generar algún daño para otros o incluso para sí mismos. Los magos antiguos conocían la astronomía e incluso una astronomía superior conocida como astrosofía. Tenían conocimientos de química, mejor conocida como alquimia. Los sacerdotes del antiguo Egipto conocían el vapor y la electricidad. Por otra parte, el pueblo de los atlantes poseían carros voladores y telescopios con espejos de latón pulidos, siendo la óptica una de sus secretos tanto en Asia como en Egipto. La diferencia de la ciencia moderna con los antiguos conocimientos lo expresó perfectamente Papus en su Tratado Elemental de la Ciencia Oculta. Decía que lo visible es una manifestación de lo invisible, principio que encontramos en todos los fenómenos de la naturaleza. Es por esto que la ciencia de los antiguos se ocupa de lo invisible, lo esotérico u oculto, mientras que la ciencia moderna se ocupa de lo visible. Considera al hombre un esclavo de la materia, mientras que para la ciencia oculta el hombre es un dios en potencia y que logrará en este proceso ocultista alcanzar la unidad con lo divino latente en él. Aunque desde sus inicios se ha llegado a crear una oscurescencia en esta ciencia y la tradición iniciática se transmite fragmentada bajo diferentes nombres, escondidos para proteger a sus adeptos de las persecuciones de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de lo que se piense, la ciencia oculta no es una ciencia muerta. Ha logrado mantenerse viva desde los continentes primitivos como Lemuria, Atlántida, Egipto, Persia, Caldea, celtas, Grecia, India y China. Iluminó la gnosis del cristianismo naciente y más tarde, en el esoterismo eclesiástico, conservándose en las universidades árabes a través de los fundadores del Temple y a Christian Rosenkreuz, fundador de la Fraternidad Rosacruz. De esta manera, agrupados en fraternidades, se estudió durante la Edad Media y el Renacimiento. Tuvo un pequeño descalabro durante el siglo XVII, para resurgir al siglo siguiente con exponentes como el conde de Saint-Germain, Martínez de Pascualis, Luis Claudio de San Martín, entre otros. Para el siglo XIX parece disminuir su actividad y es a finales de ese mismo siglo cuando aparecen personajes como Eliphas Levi, Madame Blavatsky, Stanislaus de Gaita, Papus y Annie Besant, por mencionar algunos. Comienzan a editarse revistas y libros instaurando las viejas escuelas hasta que llega el siglo XX y con este una amalgama de la ciencia oficial con la ciencia oculta pareciera que entran en contradicción. Sin embargo, la tradición iniciática permanece viva, creando hombres que ya no comprenden la existencia, se aturdan en placeres hacia los que marchan como autómatas, y sin embargo, los espíritus nobles y llenos de ideales, perdidos en las tinieblas, buscan un sentido a la vida y a la muerte. Las religiones trabadas en un estrecho dogmatismo son incapaces de responder a las preguntas que se plantea el alma humana en presencia del misterio que la rodea. Pero seguramente se preguntarán,
¿Cuál es el valor de esa enseñanza que forma la base del ocultismo? Ese edificio ingenioso no está construida por la imaginación de algunos ancianos soñadores. Las leyes ocultas promulgadas por los hierofantes y los magos, los hechos ocultos expuestos por los iniciadores, las teorías escapan a la experimentación como actualmente la conocemos. Por supuesto, es imposible verificar esas leyes, esos hechos, esas teorías con la investigación común. Y el estudio de lo oculto exige facultades especiales que es preciso desarrollar. Es necesario cambiar el paradigma. Al hacer una investigación con el método científico, nos estamos ciñendo a una serie de paradigmas. Sin embargo, ese mismo paradigma no se puede utilizar para las ciencias ocultas. A manera de analogía, existe el juego de las damas chinas y el ajedrez, y no podemos jugar el juego de las damas chinas teniendo los paradigmas del ajedrez, entendiendo estos paradigmas como las reglas que rigen el juego y viceversa. Por esto, para verificar los hechos del plano mental y del plano astral, hay que ser consciente de esos planos y habituar al cuerpo correspondiente a recibir las vibraciones. Una gran iniciada, Madame Blavatsky, definió el valor del ocultismo basado en la experiencia clarividente en una página de su obra fundamental, La Doctrina Secreta. Esta es la sabiduría acumulada durante siglos y su cosmogonía es simplemente el sistema más prodigioso y más elaborado que se conozca, aún bajo la forma velada del esoterismo de los Puranas. Estos Puranas son libros sagrados de la India que exponen la creación, la generación de los dioses, la cronología, cosmogonía, etc. Pero tal es el poder misterioso del simbolismo oculto que los hechos que realmente han ocupado innumerables generaciones de profetas dedicados a ordenarlos, consignarlos y explicarlos durante las sucesiones del progreso evolutivo, los han registrado en pocas páginas de glifos y de signos geométricos. Su mirada ha penetrado en el corazón mismo de la materia y ha descubierto el alma de las cosas. Ahí, donde un observador corriente, por instruido que haya sido, no habrá percibido más que la trama exterior de su forma. Toda la doctrina oculta puede ser clasificada en 3 secciones, como principios, leyes y hechos, en los cuales se resume la unidad de todo el sistema. Los principios corresponden a Dios y el plano divino, y en el hombre al espíritu o alma inmortal. Las leyes corresponden al universo y al plano astral, y en el hombre al cuerpo astral o doble etérico. Finalmente, los hechos corresponden a la naturaleza y el plano físico, y en el hombre al plano físico o la envoltura carnal. Esta triple unidad es fundamental y se verifica en todos los planos del universo. De ahí que se considere como la Trinidad en los aspectos religiosos, ya que Dios es un triuno, como el hombre es un triuno. Antes de entrar en detalles sobre la doctrina oculta, sobre Dios, el universo, la naturaleza y el hombre, resulta útil conocer algunas aseveraciones del maestro Pappus plasmó en su Tratado Elemental de Ciencia Oculta. Primero, él nos dice que existe una parte inamovible que forma la base de la tradición y que puede fácilmente encontrarse en los escritos de todos los herméticos, sin importar su época u origen. También hay que mencionar que el ocultismo, que había aparecido prácticamente como un tema meramente filosófico, escapa al método general para utilizar las misteriosas prácticas a las que debe su nombre y también muchas calumnias completamente absurdas extendidas a través de la historia. El método al cual Pappus se refiere es el del espiritismo. Se utiliza en la búsqueda concerniente al alma y sus transformaciones después de la muerte.
Como doctrina esotérica enseña en primera instancia la existencia de un principio eterno, infinito, incognoscible e incondicionado. Él es lo absoluto, metafísico, la única realidad, el Parabrahm de la filosofía Vedanta. Aquel que los hindúes dicen que no puede ser conocido y que se expresa por el silencio. Es la causa eterna, la raíz sin raíz de todo lo que fue, es y será. Principio que los pensadores del Extremo Oriente colocan al comienzo de sus especulaciones teosóficas. Esta apenas formulado bajo nombres muy diferentes por la filosofía occidental. En segundo lugar, de ese principio proceden tres manifestaciones: Sat, Chit y Ananda de la filosofía Vedanta, Padre, Hijo y Espíritu Santo de las religiones occidentales, Brahma, Shiva y Vishnu del brahmanismo e hinduismo, Amitabha, Avalokiteshvara y Manjari del budismo, y el Amon-Ra, Osiris y Horus del antiguo Egipto. Como tercer punto, de esta Trinidad manifestada proceden numerosos seres espirituales formadores de los mundos y guías de la actividad cósmica. Las diferentes religiones los reconocen con el nombre de demiurgos, ángeles, arquitectos, demonios, etc. Va a depender de la religión a la que nos refiramos. Por otro lado, el universo eterno e iluminado es el campo de innumerables universos que se manifiestan sin cesar, como lo expresó Blavatsky en su doctrina secreta. Y aquí es donde comienza el campo de investigación de la ciencia oficial moderna, ya que considera que el hombre es una réplica del Dios manifestado, compuesto como él por una trinidad fundamental: cuerpo, alma y espíritu. En cuanto al hombre tal como lo conocemos, es solo un aspecto transitorio, una parte divina que el teósofo moderno llama mónada. Esta mónada involuciona y evoluciona gradualmente a través de todos los reinos de la naturaleza. Dios se convierte en piedra, la piedra en planta, la planta animal, el animal en hombre y el hombre se hace Dios. Nada en la naturaleza escapa a esta ley absoluta y se puede decir que todo lo que vive, desde la roca hasta el santo, pasa por este camino de transición. Ese cuerpo de doctrina que forma la base de la enseñanza esotérica universal era resumida por los viejos cabalísticos judíos con un nombre sagrado: Yod-He-Vav-He. El Yod representa el principio activo, el He representa el principio pasivo, el Vav representa el resultado de la unión entre lo activo y lo pasivo, y la segunda He representa el retorno a la unidad y simboliza la realización del ocultismo en todos sus planos. Para la ciencia oculta, específicamente la doctrina secreta, el universo no se ha creado de la nada. El cosmos es la manifestación del pensamiento contenido en el absoluto. Dicho de otra manera, es el cuerpo de lo que llamamos Dios, su aspecto visible y donde el hombre es un miembro. El macrocosmos, como el arquetipo de Dios, es triuno y el hombre también está constituido a su imagen. De acuerdo con la tabla de la Esmeralda de Hermes Trismegisto, lo que está arriba es como lo que está abajo y lo que está abajo es como lo que está arriba. La manifestación divina procede por inspiración y expiración. Durante la expiración todo se manifiesta y durante la inspiración todo se disuelve. Este movimiento alternativo, llamado por los hindúes Mahapralaya y Mahamanuvantara, forman los periodos del mundo. El cosmos se compone de 7 planos en el estado actual de nuestro conocimiento, y solo las últimas subdivisiones no son conocidas. Estos planos son el plano físico, el astral, el mental, el plano de la intuición o búdico, el plano espiritual o nirvánico, el plano monádico o paranirvánico. Cada uno
uno de estos planos comprende a su vez 7 subplanos de los estados de la materia. Por ejemplo, en nuestro plano físico tenemos líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Para hacernos una mejor idea del estudio de los primeros 5 planos, citaremos a Jinaranjadora, un teósofo hindú, que él dice: todos los mundos invisibles están a nuestro alrededor aquí y en este momento. En el espacio no están separados de este mundo. El mundo astral y sus habitantes nos rodean constantemente, aunque la mayoría no lo sepa. Y lo mismo sucede con este mundo invisible que la tradición llama el cielo. Pero, ¿cómo es esto posible? La materia de cada mundo superior es más sutil que la materia del mundo inmediatamente inferior. Si los comparáramos con los 3 estados de la materia que nos son más familiares, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, pueden coexistir estos simultáneamente en un mismo y en un solo espacio. Por ejemplo, una botella a la cual le introdujéramos arena. Podríamos pensar que ya no hay espacio para ingresar algún otro elemento. Sin embargo, si introdujéramos agua, por la granulometría de la arena, esta correría a través de esos espacios vacíos. E incluso en este momento podríamos utilizar el estado de vapor del agua para ingresar algún gas y de esta manera estarían coexistiendo las 3 fases en un solo lugar. Cada uno de estos planos se observan a través de la constitución oculta del hombre, el cual está constituido además por 7 principios. Podemos simplificarlos en 3: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, o rupa para los hindús, shon para los chinos, ka para los egipcios, nepesh para la cábala, es la envoltura material que constituyen el soporte de la vida. El alma, o karma para los hindús, ki para los chinos, kou para los egipcios, rowas en la cábala, mediador plástico para los hermetistas, perisprit para los espiritistas, vida para los rosacruces, tienen una denominación especial para los ocultistas, que es el cuerpo astral, como principio de la vida, y anima el cuerpo físico. Es la sede de la pasión o de los sentimientos. El espíritu, o Atma para los hindús, para los chinos, Va para los egipcios, Nechamab en la cábala, y espíritu para los espiritistas, hermetistas o rosacruces. Es el reflejo en nosotros del absoluto. Estos 7 principios, los 7 principios del hombre y su correspondencia en los 5 primeros planos, de acuerdo con la teosofía oriental, sería: el primero es el cuerpo físico, que pertenece al plan físico. El segundo es el doble etérico y el tercero el cuerpo astral. Ambos pertenecen al plan astral o kama. En cuarto sitio se encuentra el cuerpo mental y en quinto el cuerpo causal. Ambos pertenecen a un plan mental conocido como manas. El sexto principio es el alma espiritual y se encuentra en el plan de la intuición o buddhi. El séptimo es el espíritu divino, que se encuentra en el plano espiritual o atma. Ya hemos hablado del cuerpo físico y continuaremos mencionando los siguientes principios. El doble etérico es quien da vitalidad al cuerpo físico. Es principalmente estudiado por el psiquismo y es el que ha hecho todas esas experiencias materialización. La separación del cuerpo etérico y el cuerpo físico provocan la muerte. El cuerpo astral es el receptáculo de todas las pasiones y necesidades fisiológicas como el hambre, la sed, el amor, el odio, la envidia, los celos. Él es el deseo de la existencia sensual. Es el más material de los principios de nuestra naturaleza, aquel que nos liga con mayor fuerza a la existencia terrestre. El cuerpo mental es el vehículo del pensamiento concreto. Está formado por los materiales más sutiles de los subplanos inferiores
del tercer plano de la naturaleza. En el cuerpo causal, los materiales que lo componen pertenecen a los subplanos superiores del tercer plano de la naturaleza, el manas, y son tan sutiles que escapan a la investigación de la clarividencia normal. El sexto principio está compuesto por elementos sutiles del cuarto plano de la naturaleza. Se dice que solamente lo perciben los místicos y los grandes poetas, y se le ha llamado Buddhi. ¿Cómo definir al Buddhi? Existen variadas formas. Se dice que es el fuego sagrado de los discípulos de Zoroastro, el antusvirum de los parsistas, el fuego hermético, el relámpago de las Cíbeles, la antorcha en llamas de Apolo, la llama del altar de Pan, el fuego perpetuo de la Acrópolis y el templo de Vesta, la llama del casco de Plutón, las chispas brillantes de los sombreros de Dioscures, la zarza ardiente de Moisés, el pilar de fuego del Éxodo, etc. En todos estos nombres místicos encontramos una idea en común, la de fuego, de calor, de llama, de vida, lo que se puede llamar fuego viviente. Podría decirse que es un fuego que da el conocimiento del futuro, la ciencia y una elocuencia notable. Y finalmente llegamos al último principio, el Atma. Todos los demás principios son solo los vehículos para este último. El Atma, el espíritu, es esta parcela de la vida una, es nuestro su superior, Dios en nosotros. En el estado actual de nuestra evolución, ni siquiera podemos sentirlo. El Atma es el objetivo final y es en el momento en el que se le percibe, cuando el iniciado puede decir con todo conocimiento de causa, Dios y yo somos uno. Y para llegar a este séptimo principio, ¿cuáles son los caminos de la liberación? El hombre puede llegar a la unión divina por la práctica de tres cualidades: la acción, la devoción y el conocimiento. Se puede elegir uno u otro, aunque hay un camino que sintetiza los tres y que es preconizado por los grandes adeptos, el Raja Yoga, el camino real, el más adecuado para el hombre de Occidente, retomando los cuerpos sutiles del hombre que constituyen el hombre invisible. Solamente quienes han desarrollado en su totalidad la clarividencia pueden advertirlos. Su conjunto forma lo que la literatura ocultista llama el aura humana, ya que también existe el aura animal y vegetal. Todo lo que vive posee un aura. Prácticamente el aura encierra todas las partes del doble etérico, del cuerpo astral, del cuerpo mental y del cuerpo causal que se extienden más allá del cuerpo físico. Hemos visto que el plano astral compuesto por 7 subplanos es conocido en teosofía con el nombre de Kamaloka o lugar del deseo. Las regiones inferiores de ese plano constituyen lo que la religión cristiana llama purgatorio, ya que el ser debe desembarazarse de las escorias pasionales, es decir, purgarse de los deseos que trae consigo. Una vez que ha llegado al plano astral, el ser permanece poco tiempo en las regiones inferiores de ese lugar, siempre y cuando, en su vida física, haya purificado su cuerpo astral. El ser, en las diversas zonas del Kamaloka, entra en contacto con los habitantes permanentes o temporarios del plano astral. Los elementos o larvas, que son restos de partículas astrales de seres humanos separados del plano. Estas larvas son susceptibles a ser revividas y artificialmente estimuladas. Repiten de manera automática algunas costumbres y expresiones de la entidad que las habitaba. Los espíritus de la naturaleza, hadas o sílfides graciosas a veces se hacen amigas del ser, que va de paso por el Kamaloka. Por su parte, los elementales o formas pensamiento son numerosos y presentan formas y colores variados. Formados por los humanos del plano físico, son efímeros. El ser encuentra también en el Kamaloka otras entidades que viven como él
o que viven en el plano físico, pero a quienes el sueño libera provisoriamente al cuerpo astral. La vida del ser en el Kamaloka es temporal y puede variar de algunas horas a un siglo más. Como en el plano astral, el plano celeste tiene 7 regiones. Las 4 primeras pertenecen aún al mundo formal o rupa, y las 3 últimas pertenecen al mundo sin forma o arupa. En estas últimas regiones, el alma ordinaria es inconsciente. Por mencionar de manera muy somera lo que se conoce como los 7 cielos, para darnos una idea del peregrinaje del ser en el plano devacánico. El primer cielo es la permanencia de las almas cuya emoción más alta en el plano físico fue un amor estrecho. Es el mundo de la naturaleza emocional. El segundo cielo es la morada de las almas religiosas que han concebido su Dios en una forma humana. Es el mundo de la aspiración cultural. El tercer cielo es la morada de los grandes servidores de la humanidad. Es el mundo de la generosidad. El cuarto cielo es la morada de los grandes creadores, sabios, artistas, escritores, filósofos. Es el mundo del genio. Estos 4 cielos formales pertenecen a la humanidad corriente. El quinto y sexto cielos constituyen las moradas de las almas adelantadas que durante su vida terrestre han sentido poca atracción por las cosas que pasan y todas sus energías estaban consagradas a la vida superior, intelectual y moral. Dentro de esta transición de existencia del ser humano, no podemos olvidarnos del karma, literalmente acción, que puede ser definido como la sucesión de la causa y del efecto. Es la cadena inmensa que liga los menores actos del ser a sus resultados inmediatos o futuros, y finalmente para llegar al plano superior, es decir, el nirvana. ¿Cómo describir el nirvana? No comprendemos ese estado de gloria inconmensurable, ese objetivo supremo, más que cuando se llega a él. El nirvana, según el Samyutta Nikaya, es el final de la pérdida. No se le puede conocer más que por la liberación, la paz, la calma, la felicidad, el bienestar y la pureza. Y así, con una ligera noción de lo que el estudiante de ciencias ocultas debe aprender a través de los diferentes caminos que elija, dejamos a su consideración este último camino. Que tengan un excelente viaje en este andar.